Bienvenido a los años 80, una época recordada por su ruido, color y exceso, arcades llenos, rock a todo volumen. Para muchos fue una década de música, acompañado de una sensación de libertad que es difícil de imaginar hoy. Pero mientras todos disfrutaban esa época, en un pequeño pueblo al este de Pensilvania, dos amigos comenzaron a perderse en pensamientos cada vez más oscuros. Una fiesta avanza durante la noche en Quakertown, Pensilvania. Michelle está ahí solo para cuidar a la hija pequeña de uno de los invitados. Y mientras todos los amigos festejaban, Michelle se quedó en otra habitación lejos del bullicio. Michelle nunca habría encajado realmente en aquella fiesta. Era una chica tímida, reservada y que se sentía más cómoda rodeada de animales y de su mejor amiga Caitlin, aunque provenía de una familia adinerada, ya que su padre era uno de los hombres más ricos del pueblo. Eso solo hacía que las demás chicas la vieran como alguien diferente. Su refugio realmente era la música. Admiraba profundamente a Jim Morrison y a The Doors. Mientras cuidaba al bebé de uno de los invitados, un chico entró a la habitación. Michelle pensó que vendría a molestarla, pero no fue así. Era Mark Landis, delgado, pálido, cabello largo, vestía ropa de rock y tenía la reputación de ser un adolescente rebelde que desafiaba todo tipo de autoridad, incluso siendo hijo de un pastor. Sin embargo, Michelle vio algo completamente distinto. Mark era atento, sensible y sorprendentemente fácil de entender. En pocas horas descubrieron que compartían mucho más de lo que imaginaban: conflictos familiares, resentimientos silenciosos y el mismo sueño adolescente de escapar y algún día convertirse en una estrella de rock. Esa noche Mark también le confesó a Michelle sentimientos profundos de algo que casi nunca decía en voz alta. Se sentía deprimido y asqueado con su realidad y el mundo donde vivía. Pero mientras lo escuchaba, Michelle empezó a sentir algo más profundo que simple interés. Creyó que podría ayudarlo, que podía rescatarlo de esa oscuridad que lentamente parecía consumirlo. Y así, casi sin darse cuenta, Michelle Kurashi comenzó a enamorarse de Mark Landis. Una conexión intensa, casi inmediata, construida sobre inseguridades, sueños y heridas emocionales compartidas. Caitlin era la mejor amiga de Michelle. Compartían el amor por los caballos y desde que su familia llegó a Quakertown, ambas se volvieron inseparables. Por otro lado, Mark siempre parecía estar rodeado de gente. Entre música, fiestas y amistades mayores, había varios adolescentes que lo admiraban casi como si fuera una figura a seguir. Uno de ellos era Dan Ferdok. Dan era el tipo de chico que ante los adultos parecía perfecto. Buenas notas, familia religiosa y una pasión sana por la guitarra. Pero lejos de casa, entre drogas, alcohol y música pesada, mostraba una personalidad completamente distinta, y poco a poco comenzó a acercarse cada vez al mundo depresivo de Mark Landis. Nadie se habría imaginado a estos cuatro juntos, dos chicas de clase acomodada y dos chicos que lentamente comenzaban a destruirse. Mark era justo el tipo de chico con los que los padres de Michelle, Dan y Caitlin temían que sus hijos se juntaran. En casa de Mark se amontonaban en la sala de estar de la planta baja, escuchaban música, fumaban y hacían como si tocaran la guitarra. Intercambiaban los últimos chismes de heavy metal y hablaban de conseguir entradas para el concierto de Judas Priest en agosto y lo genial que iba a ser. Las chicas observaban, escuchaban y se reían, aportando lo que podían a la conversación. Fueron tiempos tranquilos pero divertidos, y salvo alguna que otra pelea entre Caitlin y Dan, ya que Dan era extremadamente posesivo, fuera de eso fue genial. Mark se veía relajado. Incluso podría decirse que se veía feliz.
La madre de Mark descubrió que él y Jim habían robado ceniceros. Su padre, que era un pastor muy estricto, explotó de furia, lo sacudió violentamente y lo castigó sin salir por el resto del verano. La pelea escaló hasta que su padre, frustrado, le gritó que tal vez sería mejor que ya no viviera en esa casa. Lo que había comenzado como uno de los pocos momentos tranquilos en la vida de Mark terminó convirtiéndose en otra bomba a punto de estallar. Mark terminó yéndose de casa y se fue a vivir con Jim. Con Mark viviendo en casa de Jim, el verano parecía más tranquilo para el grupo de amigos. Pasaban los días jugando, bebiendo cerveza y conviviendo juntos, mientras Michelle y Caitlin creían que los problemas con las drogas habían quedado atrás. Pero cuando las chicas se iban, comenzaba otra realidad. Durante las madrugadas, Mark y Jim, incluso a veces con Dan, consumían LSD y pasaban horas hablando sobre la vida, la muerte y sus problemas personales. En esos momentos, Mark confesaba sentirse profundamente infeliz y aseguraba que su vida era insoportable. Con la llegada de septiembre y el regreso a clases, la depresión de Mark empeoró rápidamente. Michelle y Caitlin comenzaron a notar que Mark estaba empeorando. Su consumo de drogas aumentó y su aspecto físico comenzó a deteriorarse visiblemente. Para octubre, la relación entre Caitlin y Dan ya se había deteriorado por completo. Debido al consumo constante de drogas y el comportamiento cada vez más inestable de Dan, terminaron cortando. Pero Dan comenzó a obsesionarse, repitiendo constantemente que no podía vivir sin ella y mostrando señales cada vez más preocupantes. Al mismo tiempo, Dan empezó a anunciar abiertamente que también pensaba morir. Comenzó a regalar sus pertenencias, escribía fechas relacionadas con su muerte y lanzaba advertencias que casi nadie tomó en serio, porque ya estaban acostumbrados a escuchar amenazas similares por parte de Mark. La tarde del viernes 18 de noviembre de 1983, alrededor de las 7, las dos amigas fueron a casa de Jim para ver a los chicos. Caitlin intentaba mantenerse relajada al ver a Dan, pero todo cambió en segundos. Dan volvió a hablar sobre la muerte y sacó un cassette de su bolsa de su chaqueta y le dijo a Caitlin que quería que escuchara la grabación cuando encontraran su cuerpo. Después tomó su brazalete de cuero con estoperoles similar al que usaba Mark y se lo colocó en la muñeca, diciéndole que quería que lo conservara para siempre. Caitlin entró en pánico y salió corriendo llorando. Dan fue tras ella y al verla destruida cambió completamente su actitud. Le pidió perdón y aseguró que jamás se suicidaría y prometió que todo habría sido un error. Caitlin decidió creerle. A pesar de las drogas y las discusiones, Dan nunca le había mentido antes. Aún así, le pidió a Mark que hablara con él durante la noche y le convenciera de abandonar esas ideas. Mark prometió hacerlo. Esa noche un conocido llamado Paul los llevó en automóvil cerca de la casa donde Michelle y Mark se habían conocido meses atrás. Sin embargo, cuando el coche se alejó, los chicos no fueron a casa. Tras avanzar por un viejo sendero de tierra, encontraron la enorme tubería negra que conducía hacia el bosque y finalmente hacia el acantilado. No llevan mucho consigo: 2 sacos de dormir, 4 paquetes de cigarrillos, una grabadora y un tubo lleno de cerillos. La parte estelar: 11 dosis de LSD que les quedaban de las 22 que compraron después de clases esa tarde. La cantera es tan inmensa, escarpada y surrealista que casi parece una alucinación, y donde van a acampar nadie pasará por allí para interrumpirlos. Antes de adentrarse en el bosque, antes de que el ácido hiciera efecto, encendieron la videograbadora para dejarles unas últimas palabras a sus padres. En un momento Dan pidió a las esposas que Mark siempre llevaba consigo y sugirió colocárselas. Poco después escucharon sirenas a la distancia. Por un momento parecieron creer o quizá esperar que alguien venía a detenerlos y rescatarlos, pero las sirenas simplemente pasaron de largo. Bajo los efectos extremos del LSD,
Mark y Dan continuaron grabando mensajes mientras hablaban de Kelly y Michelle y del futuro que sentían haber perdido. Entre bromas incoherentes, llantos y delirios provocados por las drogas, ambos comenzaron a aceptar que no regresarían. El frío, el cansancio y las alucinaciones los fueron consumiendo lentamente, mientras permanecían tirados sobre el suelo del bosque esposados entre sí. En un momento Dan murmuró que la cinta estaba por terminar. La lluvia comenzó a caer lentamente sobre el bosque mientras Mark intentaba explicar lo que creía que ocurriría después. Con la voz quebrada y apenas consciente, comparó la muerte con lanzarse al agua helada, dolorosa al principio, pero más fácil una vez ya dentro. Empapados y temblando, todavía unidos por las esposas, los dos adolescentes se acercaron una última vez al borde del acantilado. Miraron hacia abajo en silencio. Dan repetía una y otra vez que todo aquello se sentía irreal. Mark apenas podía responder. Era el final, y aún así ninguno parecía capaz de dar el primer paso. Entonces retrocedieron lentamente y uno de ellos preguntó: ¿listo? Y comenzaron a correr. Y finalmente desaparecieron más allá del borde. Sobre el bosque, un pequeño avión cruzó el cielo mientras la lluvia continuaba cayendo en silencio. Y minutos después, en medio de la oscuridad, solo quedó el seco clic del cassette apagándose.